Vamos a hablar un poquito de economía, el cierre del 2024 que fue positivo en términos macroeconómicos con la Argentina, ¿no? Una estabilidad en términos de inflación, del dólar, qué sucede con el superávit, el crecimiento de las exportaciones, pero también el impacto que podemos tener el próximo año, no, este 2025, hay que acostumbrarse que ya estamos en 2025, con respecto al panorama internacional. Vamos a hablar con Marcelo Lizondo. Marcelo, buen año también para vos, buenas tardes. ¿Y qué impacto puede tener la Argentina en la economía para este próximo año? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, la previsión es que efectivamente la economía finalmente en este 2025 crezca. La mayoría de los pronósticos hablan de un crecimiento de alrededor de 4%. El proyecto de presupuesto, que finalmente no se aprobó, tenía una previsión de crecimiento de 5%. Algunos optimistas incluso hablan de más de 5%. La verdad es que en los últimos meses ya la economía viene creciendo mes contra mes. En noviembre contra octubre levemente 0,1%. Octubre había crecido ya 0,6% contra el mes anterior. Claramente en el invierno pasado se tocó piso y se recuperó. Hoy la economía viene traccionada por algunos sectores más exitosos, los minerales, la energía, todo el ecosistema agropecuario, levemente los servicios. Algunos otros están más rezagados, sobre todo la actividad industrial o la construcción. Pero la previsión en relación a lo que planteabas es que este año la economía rebota, crece, vamos a tener mejores indicadores, no solo económicos, sino también a nivel empleo y reducción de la pobreza por mejora salarial. Te consulto dos rubros sensibles, ¿no? que cayeron lógicamente en este 2024, que fue la construcción, muy importante para motorizar el empleo, ¿no? El empleo de la Argentina. ¿Y qué sucede con el rubro del comercio pyme, ¿no? El consumo de los argentinos? Dos rubros que son muy importantes para el próximo año. Claramente son los que más rezagados quedaron. La primera reacción se dio en los rubros de más internacionalidad, la energía creciendo sobre todo por el gran impacto que todo el complejo petrolero que en la Argentina está generando a partir de Vaca Muerta, o el agro que se recuperó muy fuerte después de la sequía del año pasado, y algunos otros quedaron más rezagados, en particular los dos que mencionás. La construcción con mucho impacto de la reducción de la inversión pública en infraestructura, lo que se llama obra pública. La construcción tiene un componente de inversión privada y otro componente de inversión pública, y el gobierno, con una modificación de la situación fiscal, reduciendo el gasto público fuertemente, en alrededor de 5% del Producto Interno Bruto, 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, reduciéndolo en algunos rubros donde es más posible reducir. Uno de ellos fue la inversión en infraestructura. Bueno, allí hubo una caída. Es de esperar que empiece a recuperarse, no solamente por lo público, ahí parece que las provincias, sobre todo en un año electoral, con lo poco que puedan van a empezar a mejorar, sino también por lo privado. Empieza a aparecer el crédito para la construcción privada, pero eso viene más rezagado. Y el comercio pyme claramente tuvo primero un duro impacto por la devaluación y la afección en los salarios. Sin embargo, los salarios también están recuperándose, algunos más rápido, como los salarios del sector privado, por lo que yo imagino que va a haber cierta tendencia a recuperación de los sectores más rezagados una vez que vayamos promediando el año nuevo, este 2025. Sobre lo segundo que te preguntaba justamente Pablo, ¿no? ¿Hace falta una especie de RIGI para las pymes, RIGI para los sectores más pequeños, en función de lo que podría afectar también la apertura de importaciones? Es una muy buena pregunta porque la economía argentina ha estado durante los últimos años muy subinvertida. Ha tenido muy poca inversión. La tasa de inversión en las últimas mediciones ronda 14-15% del Producto Bruto. Piensen ustedes que en el mundo el promedio es 27%. O sea, nosotros hemos estado con una tasa de inversión de alrededor de la mitad del promedio mundial. Cuando uno invierte poco, es inexorable que la actividad económica va a tener muchas dificultades para crecer, la producción en las empresas, la generación de empleo, el funcionamiento de toda la economía. Y la Argentina ha tenido muy baja tasa de inversión por una muy mala asignación de recursos en el presupuesto público y por muy malos incentivos, en parte originados por las regulaciones, con una economía muy sobreintervenida, politizada, estatizada que tuvimos. Ahora, con el cambio de modelo, claramente hay un aliento a la inversión. Ahora ese aliento va generándose a partir de la estabilización, la desregulación y algunos incentivos en particular, como el RIGI, que surgió de la ley base para grandes proyectos. El RIGI ya está generando una decena de anuncios, algunos ya concretados formalmente, otros no, que anticipan muy buena mejora en inversión en infraestructura, energía,
en minerales o incluso en algunos rubros tecnológicos. Pero algunos están anunciando, está en tu pregunta, un mini RIGI. ¿Qué pasa con las pymes? Porque el RIGI está previsto para grandes proyectos. Bueno, ahí el gobierno está anunciando que habrá un proyecto de incentivos a la inversión de las pymes. ¿Qué es un RIGI? El RIGI es una sigla, régimen de incentivo para las grandes inversiones. Un mini RIGI sería para pymes. En realidad es incentivos a través de menor presión tributaria, de mayores plazos para la amortización, de garantías en términos cambiarios o de estabilización en reglas que alienten las decisiones a largo plazo. Cuando la Argentina tenía una economía estatizada, politizada, muy interferida, como ocurrió hasta el año 2023, eso obligaba a las empresas a actuar en el corto plazo. La inversión ocurre cuando la economía puede pensar a largo plazo. Los incentivos a las inversiones tienen que llevar a la economía, a los actores, a los agentes, a las empresas a pensar en mediano y largo plazo, y creo que en ese sentido vamos bien. Ahora, Marcelo, cuestión inversiones, ¿no? Vos recién lo decías muy clarito. Algunos sectores quizás se activaron totalmente y por encima de las expectativas, ¿no? Minería y otro tipo de cuestiones. Pero cuando pensamos en inversiones a largo plazo, lo que puede llegar a ser inteligencia artificial, software, nuevas tecnologías, tanto esto de la relación de Elon Musk con el presidente Javier Milei, este departamento que crea Estados Unidos para la modernización del Estado que se parece al de Sturzenegger. ¿Vos vislumbrás algo de estas nuevas tecnologías, estas nuevas industrias? En algún momento el gobierno llegó a filtrar la idea de que quieren hacer un Silicon Valley en la Argentina. ¿Qué hay de eso, de cierto? ¿Se puede esperar algo así en nuestro país? Bueno, el gobierno está dando algunos pasos en ese sentido, pero como dicen en inglés, it takes two to tango. Se necesitan dos para bailar el tango. No solamente lo que el gobierno haga, sino también lo que los inversores decidan. Y en ese sentido hay que entender que la Argentina tiene una historia de haber desengañado a los inversores, aun cuando creó buenas condiciones, que después anuló, y entonces a nosotros se nos mira con doble lupa. El gobierno ha dado pasos. En primer lugar, con los muy insistentes contactos que el presidente Milei, desde que asumió, ha empezado a tener, no solo con Elon Musk, sino con otros grandes inversores. De hecho, se reunió con el CEO de Amazon también. Exactamente, y con el de Apple, ha tenido muchas reuniones, pero claro, con quien más se ha visto es con Elon Musk. Luego el RIGI, claramente, es un incentivo para las inversiones, porque dentro de los rubros que el RIGI prevé, están las nuevas tecnologías. Luego también obviamente la estabilización de la economía es un gran alentador, porque nosotros no nos hemos dado cuenta porque vivimos durante muchos años con inflación muy alta, pero a las empresas internacionales les molesta mucho actuar en escenarios de inestabilidad cambiaria e inestabilidad de precios. Y finalmente, yo diría lo siguiente: el gobierno ha dado algunos otros gestos, por ejemplo recientemente con el anuncio del plan para generar energía nuclear, que es muy importante en términos de aliento a las inversiones para las nuevas tecnologías y en particular la inteligencia artificial. Todo ese tipo de proyectos requiere mucho consumo de energía. La Argentina tiene garantías para dar porque hay mucho potencial. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos agua, y en este caso este gran proyecto que ha anunciado el presidente Milei ha puesto a Damian Rey de la cargo para la generación de energía nuclear. Yo creo que está dando señales, muchas, pero claro, otra vez, esto requerirá también que se vayan dando pasos que todavía están pendientes. Por ejemplo, la salida del cepo, que es muy importante, porque mientras no se salga del cepo siempre queda esa duda sobre qué va a pasar. Sin eso no llega nada. Entonces, me parece que la salida del cepo es una señal que va a ser muy significativa para terminar de despejar el escenario de las inversiones. Entiendo que el gobierno está buscando esas certezas que el presidente Milei anuncia para no dar pasos en falso, pero todavía algunas cosas faltan, quedan pendientes. No solamente la salida del cepo, algún día habrá que salir de las retenciones a las exportaciones, porque mucho de esto se hace para exportar. Creo que hay que seguir avanzando en la desregulación que va llevando adelante el ministro Sturzenegger. Vamos en camino. Se va bien, pero quedan pasos por dar, claro. Marcelo, apenas asumió el gobierno el 10 de diciembre del año pasado, bueno, en realidad del anterior. Una de las frases del presidente Javier Milei es: vamos a tener que hacer un gran esfuerzo. Le pedimos un gran esfuerzo, no solo a los ciudadanos, sino también a las empresas. En este caso, mi compañero hace un ratito hablaba de las empresas que fueron, digamos, más golpeadas, ¿no?, durante el 2024, construcción, entre otras. ¿Qué es lo que se avisora para el 2025? Hay algunas empresas, en rubros en realidad, es lo que quería decir, si van a tener que hacer, por lo menos en lo que respecta al primer semestre, un gran esfuerzo todavía, del cual habló el presidente apenas asumió el gobierno. Me gusta mucho la pregunta, porque la Argentina en realidad no está pasando por un mero plan de estabilización. El gobierno está anunciando un cambio de régimen económico.
Un cambio de régimen que tiene tres grandes pilares. El primero es la reducción de la dimensión del sector público. Se baja el déficit de presupuesto, se convierte en superávit, se baja el gasto público significativamente. De modo que lo primero que hay es una menor injerencia del Estado a través de lo fiscal. Lo segundo es la desregulación, dándole la iniciativa al sector privado en materia de generación de proyectos. Y lo tercero es la apertura, que empezó más tarde, que viene más lento, pero que gradualmente va ocurriendo. Estas tres cosas en realidad están modificando sustancialmente el modelo de organización. Y cuando uno cambia de un modelo estatizante, politizador de la economía, muy intervencionista, hacia un modelo de economía de mercado, muchas empresas tienen que hacer lo que mencionabas, un esfuerzo. Ahora, ¿cuál es ese esfuerzo? Bueno, cambiar de estrategia, invertir más, tecnologizarse, desarrollar cadenas de valor con aliados, mejorar sus liderazgos, mejorar la capacidad de trabajo con sus recursos humanos, porque un modelo de empresa para una economía intervenida y estatizada es distinto que un modelo de una empresa para una economía más libre, de mercado y abierta. De modo que muchas veces lo que llamamos un esfuerzo no es solamente un esfuerzo en términos de achicarnos o empeorar. Muchas veces es conseguir inversión para mejorar la capacidad competitiva. Y yo creo que ahí hay algo pendiente, un modelo de organización de las empresas, porque cuando cambia el régimen, el tipo de atributos, de virtudes competitivas tiene que ser distinto. Y ahí hay algunos sectores en la economía argentina que ya habían dado ese paso porque eran muy internacionales. Hablamos del agro, hablamos de la energía y los minerales, hablamos de los servicios basados en el conocimiento, pero hay muchos otros rubros que estaban adaptados al modelo viejo y tendrán que ir dando pasos, sobre todo en la mejora en la tasa de inversión, en la convergencia tecnológica, en los modelos de organización, en la innovación y la eficiencia para adaptarse a este nuevo modelo de organización que se está planteando. Marcelo, para crecer y desarrollarnos, después de tantos años, más de 10 años que la Argentina no crece, se requiere inversión extranjera, privada, para generar empleo. Y te consulto en la relación con la salida del cepo, ¿qué posibilidades hay de que vengan fondos para darle más solidez a las reservas del Banco Central? ¿Cuán factible es y cuán importante es que vengan esos fondos para salir del cepo? Bueno, la salida del cepo es una reforma regulativa. En realidad el cepo es una serie de intervenciones que el gobierno todavía tiene que impiden la libertad cambiaria. No es un impedimento absoluto, es relativo. Se van eliminando lo que se llama capas del cepo gradualmente, pero todavía quedan unas cuantas capas del cepo por eliminar. Y eso será más fácil de hacer cuando haya más espaldas en la economía para garantizar el abastecimiento de dólares para el caso de que la salida del cepo genere una demanda de dólares creciente, que es muy probable. Pensemos que la Argentina... Marcelo, entiendo que te quiere preguntar, Pablo, es si va a haber acuerdo con el FMI, si nos van a dar plata. No, me refería, Marcelo, a la posibilidad de que vengan 3 bancos extranjeros, que se está hablando de bancos extranjeros, de que le den aproximadamente 10.000 millones de dólares al Banco Central para justamente evitar cualquier grifo, ¿no? Que salgan dólares en la posibilidad de abrir ese cepo, ¿no? Porque ya sabemos, se intentó hacer en la Argentina y se volvió a aplicar el cepo. Claro, que se intenta tener el colchón, temor, ¿no? Tener el colchón para poder salir el cepo, claro, ¿no, tener un Marcelo? sustento positivo de reservas. Exactamente. Bueno, a eso iba. Cuando estaba dando la explicación estaba diciendo se necesitarán dólares para que saliendo del cepo, si hay sobredemanda de dólares, no tengamos un evento cambiario que nos perjudique en el programa de estabilización. ¿Y de dónde pueden aparecer esos dólares? Bueno, lo ideal es que aparezcan del propio sector privado, que aparezcan de la cuenta corriente y haya inversiones que ingresan y haya saldo comercial y que los servicios generen más dólares. Pero mientras eso no ocurra, hay que tener algún salvavidas que son las reservas del Banco Central, que el Banco Central pueda convencer al mercado de que tiene espaldas suficientes para que si hay sobredemanda, esa sobredemanda puede ser abastecida por parte del Banco Central. En las economías que funcionan bien no hace falta tener altas reservas. La propia economía en el sector privado va generando la oferta de dólares, pero no es el caso de la Argentina después de tanta desconfianza. En la Argentina hay muchos dólares, pero están fuera del circuito, entonces hay que tener mejor preparado el Banco Central. Y ahí efectivamente el gobierno está dando algunos pasos. Es muy probable que tengamos en breve algún anuncio de acuerdo con el Fondo Monetario y que eso implique, además de un nuevo programa, cierta oferta de dólares que mejoren la posición de reserva del Banco Central. Se está anunciando, hoy se está hablando mucho de un inminente repo, que es un financiamiento que obtenga el gobierno de bancos privados, en principio de números de entre 3 y 4 mil millones de dólares, que también mejorarían la capacidad de oferta de dólares. Y probablemente también tengamos en el transcurso del año, si se tranquilizan las aguas, también si van bajando todavía más el riesgo país, estamos en un riesgo país que está tendiendo a 600 puntos. Allí lo vemos, 609 en este momento.
Exacto, Lo tenemos está en pantalla. viene en baja, una baja muy fuerte. Bueno, si entra en el rango de los 500, yo creo que también el gobierno puede, si necesita dólares, salir a buscarlos a los mercados voluntarios. Por lo que una serie de medios de ingreso de dólares, tanto en el Tesoro, que después puedan mejorar al Banco Central, como en el propio Banco Central, le darían todavía más espaldas para disuadir al mercado, a el sector público, y poder salir del cepo en el caso de que haya sobredemanda de dólares con más tranquilidad. Yo creo que en ese sentido los números están indicando la baja del riesgo país, el avance en el acuerdo, las conversaciones con el Fondo Monetario, este inminente anuncio del repo, que es financiamiento adicional, probablemente la posibilidad de una salida al mercado voluntario, mejor condición. Me parece que no estamos tan lejos de la salida del cepo. Y recién veíamos, ¿no?, la plaquita de los dólares. Allí compartimos, ¿no?, el dólar oficial, la salida del dólar turista sin el 30% de recargo vía impuesto país también, ¿no? La estabilización del dólar turista en 1.300, ¿no? Casi 300 pesos menos. El MEP también a la baja y el riesgo país 609 a la baja, la posibilidad de que se rompa esa barrera de los 600 puntos después de tantos años, ¿no? Y Marcelo, ¿qué opinas acerca del dólar libre y el oficial? ¿Esta brecha que se sigue acortando seguirá sucediendo? Por supuesto que no le gusta a los economistas vislumbrar un número del dólar. Y la verdad es que cada vez se le pregunta menos, ¿no?, a los especialistas cuánto puede llegar a estar el dólar, porque todos ven que tiene tendencia a la baja. Pero ¿qué idea tenés al respecto? Sí, siempre es difícil predecir, pero Seguro. acá hay algunos datos objetivos. Primero, el gobierno tiene una política monetaria muy restrictiva. Para que suba el dólar tiene que haber pesos que empujen al dólar, pesos que salgan a comprar dólares. Desde el punto de vista objetivo, hoy hay mucho menos pesos en la economía para salir a comprar dólares, por lo que ahí hay una menor presión para el riesgo cambiario. Por supuesto, el segundo componente ya no es objetivo, sino es subjetivo, que es la confianza. Siempre puede haber un evento que surja de alguna crisis de confianza, aún en economías que parecían estables. Miren lo que ha pasado en Brasil, con una devaluación de 25% en un año de la moneda local, después de mucho tiempo de estabilidad, y aún con tasas de interés en Brasil muy altas. Por lo tanto, también es muy importante ir acompañando esto con la confianza y la certidumbre y la certeza. Y allí aparece esto de, bueno, mejor si hay un acuerdo con el fondo, mejor si se vuelve a los mercados voluntarios, mejor si sigue bajando el riesgo país. Mi previsión es que no hay a la vista un evento que afecte la confianza. Siempre puede haber un cisne negro, nunca conviene hacer pronósticos cerrados, pero Un Brasil, hay alta por ejemplo. probabilidad de que tengamos un escenario de confianza. Y todo esto de lo que estamos hablando indica que lo más probable es que tengamos un dólar estable en el año en curso. De hecho, todos los pronósticos de dólar futuro hablan de un dólar muy estable, tanto el oficial como los paralelos, de aquí a lo que queda del año. Bien, Marcelo, estabilidad para que haya previsibilidad para nuestra economía diaria también, la del día a día de los argentinos. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por el tiempo. Un gusto.